espiritual comienza en casa y nosotros los padres somos los responsables de comenzarlo. No es el colegio, no es incluso la abuelita, aunque a veces sí. Debiéramos de ser los padres los que tenemos que comenzar esa crianza espiritual en nuestros hijos. Hoy vamos a finalizar hablando de los hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Todos somos hijos. ¿Está bien? Así que el tema es para todos. ¿Está bien? En algún punto, algunos de los que estamos acá ya no tenemos a nuestros padres, como en mi caso, hace muchos años, más de 40 años que yo no los tengo. Pero realmente la mayoría de ustedes los tiene. Y hoy vamos a hablar acerca de honra y obediencia. Apunten esto: honra y obediencia son mandamientos divinos con recompensa. Solo dos cosas vamos a hablar hoy. Nuestros padres merecen honra y nosotros le debemos también obediencia. Si nosotros como hijos hacemos esto, tenemos recompensas, y lo vamos a estar viendo en algunos versículos bíblicos. Así que los hijos honran a sus padres en una familia cristiana respondiendo positivamente a sus enseñanzas. Padres esforzados han estado orando, como el testimonio de hoy, por sus hijos. Comienza la honra apreciando esas oraciones, apreciando la guianza que ellos nos han dado y obedeciéndoles con amor, respeto y prontitud. Así manifestamos nosotros realmente que apreciamos el ser discipulados en los caminos del Señor. Dos textos bíblicos que vamos a leer en este momento: Efesios 6, 1 al 3 y Colosenses 3:20. Leemos el primero y recordemos que estos pasajes son de parte del apóstol Pablo. Dice: hijos, hablándole a todos los hijos e hijas que vemos acá, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Una anotación así breve: ¿a quién le está diciendo estas palabras el apóstol Pablo? A una iglesia cristiana. Y aquí habemos una congregación cristiana. Guatemala en sí es cristiana. Todos tenemos el conocimiento acerca del Dios verdadero, de Jesucristo, del Espíritu Santo, y tenemos a Dios Trino representado en esas tres personas. Así que somos cristianos. El apóstol está hablando a una iglesia cristiana de Éfeso y les dice: ustedes necesitan darle honra a sus padres y obediencia, y cuando hacen esto, ustedes van a tener, dice, les va a ir bien y van a tener larga vida. Ahora, leamos Colosenses 3:20. Dice este pasaje: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada ¿a quién? Al Señor. Bueno, aquí podríamos terminar el mensaje, ¿no es cierto? Porque el mensaje es muy claro. Otra vez el mensaje es a una congregación cristiana allá en Colosas. Por eso se llama el libro Los Colosenses, porque la iglesia que está ahí en Colosas es un grupo de creyentes, y Dios le está hablando a los hijos y les dice: hijos, obedezcan a sus padres. ¿En qué? En todo. ¿Por qué? Porque son padres cristianos, porque no les van a ordenar cosas que ustedes les va a dañar, que moralmente se van a sentir mal. Así que por eso el apóstol Pablo dice: obedézcanos ¿en qué?
en todo, porque son familias cristianas. ¿Está bien? Y dice aquí, porque esto agrada ¿a quién? A Dios. Así que la honra y la obediencia son mandamientos con promesa. Y estos mandamientos le agradan ¿a quién? A Dios. Ahora, veámoslo de una manera práctica. ¿Está bien? Quiero ir a una historia bíblica. Y esto definitivamente lo vamos a encontrar más adelante y vamos a ver estos mandamientos divinos con promesa. Y el primero que vamos a ver es la obediencia. Y vamos a leer en 1 Samuel 16, 10 y 11. Y yo he titulado aquí obediencia a prueba. Y debí poner a toda prueba. ¿Está bien? Pero cuando hablamos de obediencia a prueba, este versículo nos hace ver algo, o estos versículos. Dice la palabra del Señor en este pasaje de 1 Samuel 16, e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, que era el papá de estos 7: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Yo sé que conocen esta historia. ¿De quién estamos hablando? De David, el que después fue el rey de Israel. ¿Está bien? Y es bien importante la historia porque Dios ha desechado al primer rey que él eligió, porque le ha fallado, llamado Saúl, de la tribu de Benjamín. Y entonces Dios habla con Samuel y le dice: ¿por qué estás llorando a Saúl? Yo ya lo deseché. Así que te vas a Belén, porque allí yo he escogido a alguien que va a ser el próximo rey de Israel. Y Samuel, como profeta de Dios, como sacerdote de Dios, obedece la orden y llega allá a Belén y convoca a las familias de Belén, a los ancianos de Belén, y dice que la Biblia, que cuando él llega, era tal la personalidad de Samuel que los ancianos lo abordan y le dicen: tu venida es en paz. Imagínense, ¿ya? Tenía autoridad Samuel, era el caudillo, era el juez de toda una nación. Y cuando él llega, la gente le pregunta si es en paz su llegada. Y él dice: sí, solo vengo a participar de la cena ofrecida a Dios, del holocausto a Dios, así que santifíquense y vamos a ir a comer. Y por cierto, ¿dónde está la casa de Isaí? Dios ya lo había mandado a la casa de aquel hombre, que era un hombre muy respetado, un anciano en Israel, y llega a la casa. Y entonces, estando en la casa, listo para cenar con ellos, le dice: Señor, ¿quién va a ser el próximo rey? Y entonces comienza a ver el montón de muchachos hermosos, bien parecidos, esbeltos. Y cuando mira al primogénito, a Eliab, le dice: Señor, definitivamente este es el que tú has elegido. ¿Y qué le dice el Señor? No mires a su parecer, ni a lo alto de su estatura, porque posiblemente era un hombre muy grande. Porque dice el Señor: yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón. Y algunos de ustedes se preguntarán: ¿cómo nos tratamos aquí en Bread of Life? Nosotros no miramos la apariencia, miramos tu corazón. Delante del Señor tú eres importante y eres lo más grande. Ahora, aquí hay una anotación bien importante.
era una fiesta recibir al caudillo de Israel. Era una fiesta que se tenía que celebrar con toda la familia. ¿Y qué pasó? Ayúdeme a pensar en esto. ¿Estaba toda la familia? No. Porque cuando Samuel le comienza a preguntar al Señor para ungir al próximo rey de Israel, le dice: Eliab no, Aminadab tampoco, ni tampoco al tercero, al cuarto, hasta el séptimo. Y entonces Samuel se pregunta: ¿qué pasó aquí? Y había alguien que no había sido convidado a la cena tan especial. Ahora, yo no sé cómo nos sintamos nosotros. Espero que ustedes sí los inviten a las cenas familiares. O tal vez hay alguien aquí que ya no lo invitan, ¿no es cierto? Hay a veces problemas entre familia y le dicen: mira, mejor si no viene fulano de tal, ¿verdad? Es difícil pensar en eso. Y eso precisamente le estaba pasando a David. Así que, pensando en este pasaje y hablando de obediencia a prueba o a toda prueba, la designación de la tarea que tenía David como pastor de ovejas había sido en última instancia responsabilidad de su padre Isaí. Déjenme explicarle rápidamente. El oficio de ovejas era el oficio más bajo de todos los que se realizaban en Israel. Llamar pastor a alguien de ovejas era como decir: este está desprestigiado. ¿Está bien? Piensen ustedes en un oficio que tal vez es un buen oficio en Guatemala. Y yo estoy pensando aquí, en mi mente y en mi corazón, esos hombres que se cargan nuestra basura cada 2 o 3 días, ¿no es cierto? Llegan y se la ponen arriba y la echan en el camión. Aproximadamente así era el oficio que se tenían las personas que eran pastores de ovejas. Nadie quería tenerlo. Y aquí definitivamente la responsabilidad recaía en su papá Isaí, que había asignado el oficio al más pequeño de la familia. Aproximadamente David tenía unos 17 años de edad en este momento, cuando él tiene ya un oficio de pastor de ovejas. Ahora, vámonos un poco más allá. ¿Qué hizo David con ese oficio? Lo desarrolló como una tarea hacia la excelencia. Él desarrolló este oficio de ovejas con humildad y posiblemente oficio vergonzoso, pero eso lo capacitó para los retos y oportunidades que iba a tener más adelante. Nosotros entendemos por el texto bíblico que David aprendió allí, cuidando las ovejas, a pelear contra leones y contra osos. Aprendió a tirar con la honda y no le fallaba a un blanco. Aprendió en sus tiempos de ocio a tocar el arpa. Todo eso se lo digo porque allí está en la Biblia todo lo que él desempeñaba y hacía. Así que es muy importante que nosotros veamos de que la obediencia en el caso de David estaba puesta a prueba. Le habían puesto el oficio que nadie más de los 7 hermanos quería, pero él lo llegó a desarrollar a plenitud. ¿Estamos aquí? Y es importante también pensar que sin duda el Señor se agradó del corazón de David y lo escogió para ser el futuro rey de Israel. Un día le recuerda a David, ya siendo mayor él: ¿te recuerdas que yo te saqué de detrás de las ovejas?, le dice. De lo más sencillo, de lo más detestable y tal vez vergonzoso, yo te escogí allí para ser el rey de mi pueblo Israel. Así que hijos e hijas que vemos aquí,
seamos obedientes. Y aunque la obediencia sea puesta a prueba, hay cosas que posiblemente como hijos no nos gusta hacer, pero debiéramos de hacerlas. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice: hijos, obedeced en todo a vuestros padres. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Bien, sigamos adelante. Entonces debemos notar que David no fue invitado a esta cena tan importante con el profeta Samuel. Posiblemente pensaron: ¿y qué vamos a hacer con las ovejas? ¿Quién las va a cuidar? Así que aún así David seguía siendo una persona obediente. Lo segundo que yo quiero mencionarles acerca de la obediencia, y todos los que estamos aquí somos hijos, y debiéramos de pensar eso en relación a nuestros padres. Algunos tienen sus papás ya grandes, ustedes han salido de casa, pero de alguna manera podemos seguir siendo obedientes. De alguna manera podemos manifestarle nuestra obediencia, no importando nuestra edad como hijos. Quiero decir lo siguiente: también la obediencia no solamente fue puesta a prueba, sino también fue una obediencia responsable. Voy a leer un versículo, ahí en 1 Samuel 17:20. Dice: se levantó pues David, ahora ya sabemos quién es el hijo número 8. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí, su papá, le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Déjenme decirles algo que pasó un tiempo antes con David, ¿está bien? Saúl, como el Señor ya lo había desechado como rey, le envió un espíritu que lo atormentaba. Eso dice la palabra. Y entonces Saúl se ponía como loco. Y alguien que estaba cercano a él dijo: le va a caer bien que haya una persona que toque el arpa y que lo tranquilice. Y entonces alguien pensó y dijo: yo conozco a un jovencito que se llama David, ¿por qué no lo llamamos? Y mandaron a traer a David frente al rey Saúl, y cada vez que el espíritu inmundo atormentaba a Saúl, David tocaba el arpa. ¿Sí? Y cuando él tocaba el arpa, el rey Saúl se tranquilizaba. ¿Está bien? Eso acaba de ocurrir. Pero comienza la guerra en Israel y David siente que ya no es su lugar la corte del palacio. ¿Y qué hace David? Regresa a cuidar ovejas. Y déjeme contarle que no eran sus propias ovejas, eran las ovejas de su padre, dice la Biblia. Eran las ovejas de Isaí. ¿Está bien? Y entonces David está desempeñando nuevamente su labor de pastor. Ya ha sido ungido para rey de Israel, sin embargo él sigue siendo obediente. No se le suben los humos. Voy a decir esto en este momento. Se graduó el hijo, llegó a una posición académica más alta que sus padres, y posiblemente comienza el menosprecio para sus progenitores. A David no le pasó así. Él ya estaba ungido para rey. ¿Y saben qué pasó? Regresa obedientemente a servir a su papito. Y viene Isaí, y saben, como les conté, ya había comenzado la guerra contra los filisteos, y los tres hijos mayores de Isaí, que era Eliab, Abinadab y Sama, esos eran los nombres, los menciona la Biblia, se habían ido a la guerra, habían seguido a Saúl,
para enfrentar al ejército de los filisteos. Así que Isaí, como un padre preocupado, no llama al cuarto hijo, ni al quinto, ni al sexto, ni al séptimo, sino llama al número 8, al más pequeño, y le dice: David, ven, te voy a encargar algo. Ahora déjenme pensar en esto un momentito. ¿Por qué Isaí manda a David? ¿Será que los otros le dijeron que no al papá? Es posible. Pero yo creo que Isaí sabía que podía confiar en su hijo más pequeño. ¿Confían tus papás en ti? Es mi pregunta. ¿Te encargarían tus papás algo importante? ¿Tenía más opciones Isaí? ¿Verdad que sí? Estaban los demás muchachos, 3 en la guerra, entonces le quedaban 5, tenía 4 opciones más, pero llama a David y le dice: mijo, según este texto, ¿verdad? Hazme favor, vas a ir mañana a ver cómo están tus hermanos. Les vas a llevar un efa de trigo y les vas a llevar 10 panes. Y me vas a hacer favor de darle 10 quesos al encargado de 1000. Es decir, había un jefe por cada 1000 soldados israelitas. Vas a llevarles esto. Y, tercer lugar, me traes una prenda para saber que tus hermanos están bien. Este es un padre preocupado, ¿no es cierto? ¿Cuántos papás nos preocupamos por los hijos? Ya están grandes, ya les salió la barba, ya están casados, y todavía los papás seguimos pensando en ellos. ¿No es así tu papi o tu mami contigo? ¿Está bien? ¿Todavía siguen pensando en ustedes? ¿Y será que mis hijos tienen comida? Y realmente ellos ya están grandes tal vez, ¿no es cierto? Así era Isaí. ¿Qué hace David? ¿Qué hace David? Sale temprano, dice el texto que leímos, se levantó de mañana, dejó las ovejas al cuidado de un guarda. Detengámonos. Por eso yo vi esta obediencia responsable. Porque una obediencia responsable es lo que se pide ahora de los jóvenes que comienzan a trabajar, que sean multitask, que sean multitareas. ¿No es cierto? Le dice: le vamos a dar empleo, pero tiene que hacer 5 cosas a la vez. Yo sé que algunos de ustedes dicen: sí, así es, que estoy aquí y estoy contestando y estoy haciendo otra cosa. Porque eso es lo que se está pidiendo. Saben, hace 3000 años este joven lo hacía. Vino y su tarea era cuidar ¿qué? Ovejas. Pero ahora viene y deja a un guarda para que cuide su responsabilidad de guardar las ovejas, y él se encarga de llevar a cabo la tarea que su padre le ha asignado. Amén. Eso es obediencia a prueba y obediencia responsable también. Y nosotros debiéramos de tenerlo. Recuerden que ya hemos visto en la palabra del Señor que los hijos le merecemos a nuestros padres honra y obediencia. Son mandamientos que van a traer bendición a nuestras vidas, que son con promesa. Ven, veamos algo más. David asumió las 2 tareas con responsabilidad, dejó las ovejas bien cuidadas e hizo lo que su padre le indicaba. Vámonos con lo tercero que quiero mencionarles, y es lo último. Hablemos sobre la honra. Yo le puse a este punto honra y cuidado.
La palabra del Señor dice: honra a tu padre y a tu madre, porque esto es justo. Es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, ¿qué significa honra? Veámoslo a través de un ejemplo. Primera Samuel 22:1. Aquí ha pasado el tiempo. David ya no es el muchachito de antes. Posiblemente han pasado unos 15 años de los eventos que acabamos de comentar. Por cierto, el evento que les acabo de comentar, que fue a la guerra, es el evento cuando David derrota al gigante Goliat. Han pasado aproximadamente 15 años de un evento al otro, y dice aquí en 1 Samuel 22:1: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos, pongan atención, y cuando sus hermanos, los 7 hermanos, y toda la casa de su padre, esposa de los hermanos, sobrinos, lo supieron, vinieron allí a él. Déjeme contarle algo. En la historia anterior que les mencioné acerca de la batalla, hay un texto bíblico que dice que Isaí era un hombre viejo dentro de su pueblo y muy honrado. Es posible que en el pasaje que estamos leyendo aquí, el papá ya está muerto, ya no está. ¿Está bien? Y en este caso, David dice que está huyendo. ¿Qué está pasando? Él ha estado sirviendo al rey Saúl por muchos años, pero el rey Saúl sabe que Dios eligió a David como su sucesor y ahora lo quiere matar y lo persigue con ejército. Entonces David tiene que huir. Ahora, esto ponía en peligro definitivamente no solamente a David, sino a toda la familia. No era un problema de David, era parte de lo que Dios permitía para seguir probando el corazón de obediencia de su siervo David. A veces hay problemas en nuestras vidas que no los podemos comprender. Pensamos de que Dios se ha olvidado de nosotros, pero no es así. Dios tiene un plan perfecto y nos prepara para que nosotros podamos adquirir la experiencia, las fortalezas necesarias para enfrentar el nuevo reto que nosotros tenemos. Después de todos estos problemas de persecución, David fue nombrado rey primeramente de Judá, y 3 años después fue nombrado rey de todo Israel. Así que las pruebas que tú y yo pasamos muchas veces es porque Dios nos prepara para asumir algo mejor. Yo no sé si lo crees, pero debiéramos estar contentos con eso. ¿Está bien? Cuando las situaciones parecen que están difíciles, Dios nos está preparando, está probando nuestro corazón, como hijos incluso, para levantarnos a un nivel mejor, como lo hizo con David. Así que déjeme revisar esto. El padre de David ya era ese hombre mayor, y es probable que en este tiempo ya había muerto. David cuida la casa de su padre Isaí en momentos de necesidad y peligro, porque dice la Biblia, en la palabra que acabamos de leer, que sus hermanos y toda la casa de su padre vinieron allí con él. ¿Vinieron a apoyarlo? No. Vinieron a ser protegidos por su hermano menor. Ahora, qué interesante. Miren, es interesante, ¿saben por qué? Porque uno es el hermano menor.
¿Eres el menor de la familia? ¿Eres el que... David lo era. Y en este momento es el líder. ¿Se recuerdan de José en Egipto? Era el menor, excepto por Benjamín. Pero llegó a ser el líder de su casa. Ahora, no estoy hablando que los mayores no puedan hacer esto, definitivamente. Pero lo que estoy diciendo en este momento es que un hijo que honra a sus padres hace esto. Si el Señor te ha llevado a una posición mejor que tu familia, Dios te está hablando a ti, hoy. Hoy. Hay una responsabilidad de honra principalmente a la casa de tu padre. Posiblemente el papá y la mamá de David ya no estaban, pero él asume la responsabilidad de proteger a sus hermanos. Y vamos a tener ahí la historia, pero si alguien quiere seguir leyendo, muchos de los oficiales de David cuando llegó a ser rey eran sus hermanos, sus tíos, sus primos. Él tuvo preferencia por su familia para apoyarlos. ¿Por qué? Porque él practicó la honra y el cuidado de su familia. Gracias, Señor. Aquí termina este ejemplo, pero quiero finalizar por la época en que estamos, en la cual se celebra la Semana Mayor, la Semana Santa. Es un calendario litúrgico mundial donde hay iglesias cristianas. Ahí se celebra esta semana. Y ustedes saben que estamos entrando en una semana muy especial, ¿no es cierto? En la cual podemos reflexionar acerca de lo que Jesucristo ha hecho. Pero yo quiero llevarles a esto. Reflexionemos acerca de lo que Jesucristo fue como hijo. Y se los voy a dar rápidamente. Nuestro Señor Jesucristo también es un ejemplo de honra y obediencia a sus padres terrenales, José y María, pero también a su Padre Celestial. A los 12 años, sabemos que Jesús fue llevado al templo allá en Jerusalén. Habían viajado muchos kilómetros, aproximadamente 130, en una caravana, desde Nazaret hasta Jerusalén, porque todo hombre judío tenía que llegar por lo menos 3 años a la capital. ¿Está bien? Así que José viene, se va con su esposa, con su primogénito, aunque sabemos que era el unigénito de Dios, y lleva a toda la familia. Y después de la fiesta, ellos se regresan a Nazaret, y María comienza a buscar al pequeño Jesús. Tenía 12 años. Y se da cuenta que no iba dentro de la caravana. Eran multitudes que se trasladaban de un lugar a otro para la fiesta por varios motivos. Uno de ellos era para que no los asaltaran. ¿Está bien? Y entonces cuando comienza a buscar a Jesús por todos lados, le dice: papito, le dice a José, no viene, no está Jesús, tenemos que volver y buscarlo. A los 3 días encuentran al Señor Jesucristo sentado con los doctores de la ley, discutiendo y preguntándoles acerca de las cosas de Dios. Y cuando llega su madre María, le dice: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Que te has quedado aquí, nosotros estábamos todos preocupados por ti. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo a su mamá María? ¿No sabes
que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. A los 12 años, el pequeño Jesús honraba al Padre Eterno, a Dios Padre, estando en los asuntos del amén. Ahora, alguien dirá, ¿y qué pasó con el resto? Más adelante la palabra del Señor nos dice, ahí en Lucas 2, 49, 50, que no lo vamos a leer, pero nos dice que cuando llegan a Nazaret, Jesucristo les estaba sujeto a sus papás, José y María, en todo. Estamos hablando de honra y obediencia. Jesús sabía quién era su Padre Celestial, pero los padres que le había puesto Dios aquí en la tierra, Él estuvo con ellos hasta los 30 años de edad y tuvo obediencia y honra para sus padres. ¿Nos bendice esto? Hijos, eres hijo, ¿verdad? Eres hija, ¿sí? Tenemos que hacer un cambio en nuestra vida y pensar en estos ejemplos. Más adelante, y son algunos pasajes que he tomado. Un día como hoy, un Viernes Santo se le llama, Jesucristo está en la cruz del Calvario. Lo han clavado a la cruz. Y son sus últimos momentos de vida sobre esta tierra. Su cuerpo se está rindiendo al tormento, a los castigos, a la pérdida de sangre. Pero antes de que su corazón se rompa, Jesús mira a aquella mujer que lo trajo al mundo, llamada María. Y mira que a la par está el único discípulo que tuvo el valor de estar en la crucifixión, que se llamaba Juan. Así que desde la cruz se dirige a su madre y le dice: mujer, he allí tu hijo. Y voltea a ver a Juan y le dice: he ahí tu madre. Y la Escritura dice, desde aquella hora, María fue a vivir a la casa del apóstol Juan. Esto es honra y cuidado. Aún en el mismo momento de su muerte, Jesús estaba pensando en la deuda que le tenemos a nuestros padres. Honra y obediencia. Voy a pedirles que nos pongamos de pie y que en este momento oremos al Señor.